Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juliet y hoy les traigo un nuevo video sobre la distancia social en el pasado y las mascarillas a lo largo de la historia. Recuerda que subo videos todas las semanas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y ahora sí, dicho esto, comencemos. La moda de la distancia social. En el pasado el distanciamiento social ya existía, pero por motivos distintos a los que conocemos hoy en día. Mantener la distancia social, especialmente entre géneros, clases sociales o razas, era algo supremamente importante para la vida pública. La distancia social no tenía nada que ver ni con la salud ni con el aislamiento. Más bien se trataba de algo de etiqueta y clase. Y una de las cosas que más ayudó a este tipo de distanciamiento social fue la moda. En esta época las mujeres utilizaban la crinolina. Ya a este punto de la historia ustedes ya deben saber qué es la crinolina, pero si eres nuevo en este canal pues te voy a dejar unos videos recomendados arriba para que veas sobre la historia de la moda y las faldas. El caso es que la crinolina era una estructura que se colocaba por debajo de la falda para dar amplitud y para dar muchísimo volumen. Las crinolinas eran rígidas o semirrígidas, pero al abarcar tanto espacio pues obviamente era muy difícil que alguien se pudiera acercar demasiado a ti, porque estaba como el círculo de la falda súper amplio que pues mantenía alejadas a las personas. Entonces no solamente la crinolina y la amplitud de la falda servía para indicar, por decirlo así, el estatus social de una mujer, puesto que entre más amplia fuera la falda y más aparatosa y complicada, pues quiere decir que requerías más ayuda de sirvientes o servitud o empleados, lo que sea. Mientras que una persona de bajos recursos pues no se iba a poner a llevar una falda supremamente amplia, porque obviamente pues no era práctico para trabajar ni para absolutamente nada. Entonces como que no podía estar ahí puesta como una porcelana todo el día, como por ejemplo podían hacerlo las mujeres de estatus muy alto que no trabajaban y tenían como cocinera y niñera y lavadera y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellas podían estar ahí como literalmente una esposa trofeo. Se creía, por ejemplo, que con una falda supremamente amplia, por ejemplo, si se la regalabas a tu hija de 15 años, un vestido así para el diario, pues es obvio que esto era como una barrera para que no se le acercara tampoco ningún malintencionado, de pronto que quisiera abrazarla o alargar una mano o acercarse demasiado a ellas. Entonces esto también servía como barrera antiacoso o barrera anticonquista, o bueno, por la buena o por la mala no te podías acercar a las mujeres porque tenían esta cosa supremamente amplia, o pues al menos se dificultaba bastante. Bueno, pero ¿qué pasó después de que las faldas empezaron a reducir? Porque a principios del 1900 ya había perdido muchísimo volumen y había dejado de ser tan aparatosas, también por motivos de seguridad, puesto que las faldas supremamente amplias sí de pronto te ayudaban a mantener las distancias y a parecer una porcelana, pero eran supremamente peligrosas porque había peligro de que se incendiaran. Como pasabas por la puerta con una falda tan amplia o cómo te subías a un carruaje, era bastante complicado el uso de estas faldas. Entonces lentamente se empezaron a disminuir hasta volverse pues en las faldas largas, pero pues que no tienen tanto volumen. Bueno, cuando desaparecieron estas faldas tan supremamente amplias, llegaron los sombreros, que ocuparon el lugar de las faldas, en el sentido de que los sombreros pasaron a ser de ala muy amplia y era también una forma para mantener a distancia pues sobre todo los hombres, para que no se acercaran, porque pues con un sombrero con una ala súper amplia es difícil que alguien se te acerque demasiado, porque pues es difícil. Esto por ejemplo ayudaba a que los hombres de pronto no miraran demasiado el escote de una mujer, pues por la ayuda del sombrero como que te cubría el rostro y te cubría. Si estaba sentada pues desde arriba, un hombre no te podía mirar bien. También ayudaba a que de pronto si alguien se te acercaba, pues una mano muerta no te rozara la parte baja de la espalda. Entre otras cosas, estos sombreros estaban dotados de grandes alfileres de metal y estos alfileres se podían revelar útiles ante las intenciones de algún manilargo.
Ahora vamos a pasar a las máscaras de los médicos de la peste. La peculiar máscara que utilizaban los médicos de la peste fue la antecesora de las modernas mascarillas o máscaras o copriboca o cubrebocas. Bueno, estas de aquí, la antecesora fue esta. Esta tenía una forma de pico curvado hacia abajo y esta forma fue pensada para de alguna manera tener distanciadas las personas, es decir, este pico, algunas eran largas, pero siempre el pico como que no permitía que una persona se te acercara demasiado, y también el pico o esta parte curveada servía a ser rellenada de diferentes cosas que ayudaran a perfumar, por decir así, el aire que se respiraba, puesto que en esa época no se conocían, por ejemplo, las bacterias, los virus, científicamente no estaban como avanzados, entonces ellos creían que la peste se transmitía a través de los malos olores. Es por esto que estas máscaras eran rellenadas, por ejemplo, con flores secas, plantas aromáticas como por ejemplo la lavanda, el timo, la mirra, y en muchos casos se metían esponjas humedecidas con vinagre dentro de estas máscaras. Esta es como la explicación de por qué la forma de estas máscaras y el pico, ya lo saben. Si no han visto mi video sobre 3 epidemias terribles en la historia, voy a estar dejándolo por aquí en la parte de arriba o abajo también en la cajita de información, como siempre. Los velos de encaje o los velos de tul. En el siglo XIX estuvieron muy de moda los velos, sobre todo en el rostro de las mujeres, pero este no era simplemente un accesorio, puesto que servían a proteger las vías respiratorias, lo que es nariz y boca, del excesivo polvo de las calles destapadas. Una calle destapada es una calle que no tiene pavimento, que es prácticamente tierra, y pues cuando caminas, que se vea o no se vea, siempre se está levantando el polvo y esto inevitablemente entra por las vías respiratorias. Estos velos de encaje fueron utilizados sobre todo en París entre el año de 1852 y el año de 1870. Durante las construcciones de la ciudad, puesto que había bastante polvo. La moda del velo de encaje se intensificó cuando se difundió la teoría de los gérmenes, que gracias al microscopio fueron encontrados junto a las partículas de polvo. Y sí, los gérmenes se pegan el polvo. Cuando tú respiras mucho polvo, respiras gérmenes y te dan infecciones en garganta, en los pulmones, porque el polvo está lleno de gérmenes, es sucio, cochino y desagradable. Ya en 1878, un médico de New York aconsejaba el uso de mascarillas de algodón para evitar no solamente enfermedades respiratorias por el polvo, pulmonares, sino también para evitar la difusión de epidemias. Mascarillas quirúrgicas. El primer estudio a favor del uso de mascarillas quirúrgicas durante interventos médicos o interventos quirúrgicos fue publicado en 1897 y se requirieron diferentes estudios y también pandemias antes de que se pudiera considerar un presidio médico estándar para el personal sanitario. En 1905, un médico de Chicago midió la cantidad de bacterias de un estreptococo que emitían los médicos y los enfermeros en el momento en el que hablaban. Como les había dicho en el video en el que hice los tapabocas, así tú no estés enfermo, así tú no tengas síntomas, si tú estás hablando, uno no lo ve, pero cuando nosotros hablamos sale vapor de nuestras bocas. La boca siempre tiene que estar húmeda para poder hablar, para que pueda... Siempre tiene que estar húmeda, está húmeda naturalmente por la saliva. Entonces cuando tú hablas, eso sale un vapor caliente. Entonces de nuestra boca sale vapor. Bueno, este médico se dio cuenta de esa cantidad de bacterias, pero fue un estudiante quien le dio la idea a este médico, puesto que el estudiante, mientras estaba haciendo sus prácticas de cirugía, y tenían que estar todos como en el aula mientras el médico profesor operaba a alguien y obviamente le mostraba a todos los estudiantes cómo operaba. Este estudiante, entre todos los estudiantes, era supremamente observador. Con una mirada muy atenta,
se dio cuenta que mientras el profesor estaba operando, él hablaba para poder explicar o simplemente para solicitar, yo qué sé, un bisturí, cualquier cosa, tenía que hablar. Cuando él hablaba o hacía así, que esto puede ser considerado toser, el estudiante se dio cuenta que de su boca salía una lluviecita de saliva. Hasta 1900, des en cuenta que esto fue hace un siglo, los médicos no utilizaban tapabocas mientras operaban. Mejor dicho, es que si ustedes estudian la historia de la medicina, ustedes quedan impactados, y más adelante les voy a traer un video sobre prácticas médicas del pasado para aterrorizarlos un poquito, pero bueno, continuemos. En 1910, una epidemia de peste pulmonar golpeó la región de Manchuria, China, cerca de Japón. Aquí les voy a dejar la imagen de dónde es Manchuria. El médico chino encargado de la lucha contra esta pestilencia había estudiado en la Universidad de Cambridge y afirmaba que la enfermedad se transmitía a través del aire o por vía aérea. Para impedir la difusión, desarrolló un tipo de mascarilla realizada con una tela de algodón que debía ser utilizada por el personal médico y por el público en general. Aquí repito de nuevo, la mascarilla, este médico dijo, esta enfermedad pulmonar se propaga por el aire, entonces tanto el personal médico como el público en general deben utilizar la mascarilla. Lo repito porque lo que es importante se repite para que quede así bien encrustado en la cabeza. Durante la epidemia global de la influenza de 1918, más conocida como la española, el personal médico adoptó el uso regular de máscaras para poder así protegerse, y muchísimas ciudades obligaron a los ciudadanos a utilizar las mascarillas también en público. En Seattle, la Cruz Roja local enroló 120 trabajadores para producir 260.000 mascarillas en tan solo 3 días. Y durante la pandemia de la gripe española, muchísimas señoras embellecieron sus mascarillas con la ayuda de velos coloridos o velos como más bonitos para no renunciar a la estética, incluso en esos tiempos tan difíciles. Que te la quieras poner con diseños de Winnie Pooh, de Hello Kitty, de lo que quieras, lo importante es que te las pongas. Y a partir de los años 20 del siglo XX, las mascarillas fueron utilizadas de manera regular en todas las salas operatorias. Deberían también ser utilizadas en cocinas, la deberían utilizar los tatuadores, los perforadores, las estetistas, los peluqueros, muchísimas personas y muchísimos tipos de trabajos deberían utilizar mascarillas, ya sea por la propia salud, pero también por la salud de los demás, o sea, para la salud de parte y parte. También obviamente las personas que hacen aseo e incluso las amas de casa, porque eso también es un trabajo, y las mujeres que están en la casa y limpian sus casas deberían también proteger la salud de sus pulmones utilizando mascarillas y protegiendo las vías respiratorias. Las mascarillas anti-smog o antipolución. Hay una parte de la historia que es conocida como la Gran Niebla del año 1952. El pico más alto, el pico más brutal, porque esta es la palabra, fue entre el 5 y el 9 de diciembre de precisamente el año 1952. Donde una niebla densa de contaminación cubrió por completo la ciudad de Londres. Aunque se cree que era muy común que la ciudad de manera recurrente fuera cubierta por estas nieblas, que además de todo tenían un olor desagradable. Esto como resultado de la normal nieblina atmosférica, que es un fenómeno pues normal, sobre todo en algunas partes, por ejemplo valles. Yo viví por ejemplo en una ciudad aquí en Italia que se llama Parma. Es una pianura, es como un valle, es plano, pero Parma va ligeramente hacia abajo, o sea es un valle como yendo como hueco. En invierno esto se llenaba absolutamente de niebla, y si encuentro un clip se los voy a estar dejando en este preciso instante aquí para que se den cuenta qué tipo de niebla había un día normal, más o menos a eso de las 3 de la tarde.
El caso es que en esta época en Londres se unió la niebla natural de los fenómenos atmosféricos junto a todo el smog o el humo que producían las chimeneas de las fábricas, sumado también a el humo que producían las chimeneas domésticas, dando así a lo que conocemos hoy en día como smog, que es como ese humo contaminante de las ciudades que respiramos, que emiten los carros, que emitimos nosotros desde nuestras casas y que después nos lo respiramos todos. Con el objetivo de protegerse de estas emanaciones, algunas personas empezaron a utilizar mascarillas hechas en tela de algodón que se revelaron muy útiles durante la catástrofe ambiental que golpeó a Londres en el año de 1952. Que fue como la peor de todas, porque ya había pasado años anteriores, solo que no había sido tan fuerte como para que ocasionara una catástrofe. ¿Y por qué fue considerada una catástrofe? Porque el 5 al 9 y bueno, días anteriores dejó más de 12.000 víctimas mortales e hizo que se enfermaran de gravedad otras 100.000 personas. ¿Cuáles fueron las causas de todo esto? Porque ya había pasado años anteriores, pero no como para que matara tantas personas como para ser considerado una catástrofe. Pues resulta que este año, en el año de 1952, las temperaturas fueron supremamente rígidas, es decir, hubo muchísimo frío, lo que obligó a las personas a aumentar la calefacción, a quemar más carbón para así no morir congelados, para mantener las casas calientes. El problema es que el carbón que se estaba utilizando en este tiempo era el de peor calidad. Entonces el carbón tiene también como sus cualidades y calidades. No todos los carbones son iguales. Entonces en esta época estaban quemando un carbón que era el peor. El carbón bueno se usaba para la exportación, puesto que era bastante remunerativo. En práctica, el carbón que le quedó a la población de Londres era un carbón con altas concentraciones de sulfuro, y esto en el momento de la combustión hizo que aumentara la cantidad de anhídrido sulfúrico en las chimeneas de los hogares, que obviamente, uniéndose a la contaminación por el humo de los carros y también a la contaminación del humo de las fábricas, se sumó también a que en esos días cayó una niebla muy pesante. Las personas que hayan estado alguna vez en la niebla, es supremamente húmedo, obviamente, porque es como vapor en el aire, pero es algo muy denso, no sé cómo explicarlo, es como estar dentro de una nube. Entonces en esos días, fueron muchos factores, se bajó muchísimo la temperatura, las personas aumentaron la combustión de este carbón sulfuroso. Después había mucha contaminación por fábricas y vehículos, entonces todo eso hizo un mix devastador. La niebla que cayó este año sobre Londres era supremamente oscura y cargada de alquitrán, impidiendo incluso el movimiento automovilístico, es decir, los carros no podían circular por las calles porque era imposible la visibilidad, o sea, no se ve nada, no se ve quién tienes al frente, no se ve nada. Y fue tan dramático que las personas en las calles tenían que caminar teniéndose de las paredes, o sea, era literalmente como estar dentro de una nube negra, porque tú no veías que tenías a 10 centímetros de distancia, entonces estabas como ciego, tenías que caminar teniéndote de las paredes. En estos días también las autoridades aconsejaron a los padres que no dejaran salir a sus hijos de las casas, puesto que podían correr el riesgo de perderse. Así tanto era la niebla que la gente se perdía por las calles. Esta nieblina no dio paz, entraba incluso a las casas. Como entra el aire normal, también penetraba esta nieblina dentro de las casas. O sea, es que este año fueron suspendidas las escuelas, muchísimos trabajos, los cinemas, los teatros. O sea, fue de verdaderamente una catástrofe. No solamente por el hecho de que impidiera la visibilidad, sino también porque muchísimas personas estaban enfermando y muchísimas murieron a causa de esta niebla tan tóxica. Los aeropuertos y el transporte público no estaban en la capacidad de funcionar. Mejor dicho, esta nieblina llegó incluso a matar el ganado. O sea, las vaquitas que estaban en los establos, cuando llegó esta niebla, las envenenó, las mató a las vacas, al ganado, mató
reses, y las pocas que se pudieron salvar fue porque obviamente llegaron personas, se dieron cuenta que los animales también se estaban muriendo, las vacas, entonces les pudieron colocar mascarillas para protegerlas, que no respiraran como el alquitrán, o sea, puro. Les colocaron como unas mascarillas antigas y así pudieron filtrar el aire y salvar algunas vacas. La alta tasa de mortalidad de la época, superior de un 80% con relación al mes de diciembre en el año anterior, hizo evidente la relación entre las muertes y la contaminación atmosférica. A la luz de los hechos, el Parlamento promulgó una ley en el año de 1956 llamada la Clean Air Act, una ley para reducir las emisiones contaminantes y así poder evitar que se repitieran otras crisis ambientales como aquella del año de 1952. En estos años también en los Estados Unidos el smog acechaba las ciudades, como fue demostrado por estas señoras de Filadelfia, las cuales trataban de protegerse con algunas capas antigas que habrían sobrado de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue supremamente triste, yo no lo sabía. Investigándolo fue que lo descubrí y me parece impactante verdaderamente. Bueno, y ahora vamos a pasar a las máscaras antigas. Las tropas alemanas durante la Primera Guerra Mundial fueron las primeras en utilizar de manera masiva los gases asfixiantes. Antes de la invención de las máscaras antigas apropiadas, los soldados se protegían usando pañuelos empapados de orina. Un sistema inseguro y difícil de utilizar inmediatamente, sobre todo bajo presión. Un oficial inglés inventó un instrumento más o menos eficaz contra los gases tóxicos. La primera máscara antigas fue distribuida a las tropas inglesas en el año de 1915. El primer modelo de máscara antigas en dotación para el ejército consistía prácticamente en una máscara de garza. Esta máscara estaba por dentro llena de algodón y este algodón estaba impregnado de sales alcalinas. Esta solución de sales alcalinas debía neutralizar los gases a base de cloro y bromo. Enseguida este tipo de máscara fue modificada y le agregaron también un par de anteojos. Fue así como evolucionó de una simple máscara aquí a tener gafas, a convertirse prácticamente en una máscara para todo el rostro. Las máscaras antigas fueron ampliamente distribuidas entre los civiles al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a pasar a las máscaras antigas para los animales. El gobierno británico y el americano pensaron también en proteger a los animales que fueron utilizados en los campos de batalla, desarrollando así diferentes tipos de máscaras para diferentes tipos de animales. Los perros, por ejemplo, han sido utilizados desde tiempos antiguos en las guerras, sirviendo así como centinelas, mensajeros e incluso como agresores. Las dimensiones reducidas y la agilidad de estos animales eran usados para llegar rápidamente a trincheras y entregar mensajes. Transportaban material médico o incluso armas. Los canes también servían para cazar ratones y para alzar o subir la moral de la tropa, porque son la cosa más hermosa y divina del mundo. Se usaron también otro tipo de animales como por ejemplo caballos, asnos, mulas y camellos que ayudaron a transportar comida, agua, municiones y material médico a los hombres en el frente. Desafortunadamente, innumerables animales murieron al lado de los soldados. De 1 millón de caballos británicos mandados a la batalla, solo volvieron con vida 60.000 de estos. Después de este triste pasaje de la historia, vamos a pasar a la última parte de este video y es el de las mascarillas antigas para los recién nacidos. En el año de 1928, el gobierno británico distribuyó a la población máscaras antigas, en el caso en el que los alemanes lanzaran bombas de gas sobre Gran Bretaña. A las personas les fue severamente recomendado de llevar con ellos las máscaras a todas partes, es decir, seguían con su vida cotidiana, pero la máscara la tenían que tener siempre a disposición
cerca de ellos en caso de que hubiera un bombardamiento, así poder utilizarlas. No es como que la dejo en casa y me voy al trabajo y ¡ay! La dejé en casa, no. Tenían que tenerla siempre con ellos. Obviamente también le fueron distribuidas a los niños, pero eran coloridas así para no asustarlos tanto. En el año de 1940, un hospital inglés realizó un simulacro sobre los procedimientos de llevar a cabo en caso de que desprendieran o hubiera un ataque de gas venenoso. Incluso los recién nacidos debían participar a este simulacro. Y las mascarillas para los recién nacidos eran algo supremamente perturbador. El niño debía ser puesto en una especie de estuche donde quedaban solamente las piernitas libres. Este estuche tenía una manija en la parte superior del estuche de la mascarilla que permitía llevar al niño, y esto era para que en el momento en el cual se tuviera que transportar al bebé no se tuviera que llevar obligatoriamente en los dos brazos, sino lo pudieras agarrar como una lonchera y escapar con el bebé dentro de una lonchera. Pues eso les digo que es supremamente perturbador, pero pues estas máscaras barra, o para mí más bien un estuche, porque una máscara es como en la cara, ¿no? El estuche es como que tú dentro un estuche. Bueno, estas máscaras a los costados tenían un filtro de amianto que servía para filtrar los gases venenosos. Y pegado a este filtro había como una especie de tubo en forma de acordeón que servía para, de manera manual, empujarlo. Es decir, tenías que, el padre o la persona que tuviera el bebé dentro de este estuche tenía que manualmente hacerle así al acordeón para que este pompara aire dentro del estuche o dentro de la máscara. Fueron construidas estas máscaras para niños de hasta 2 años. Aunque este dispositivo se demostró inapto, puesto que cuando estuvieron haciendo las pruebas y los experimentos para ver si podían funcionar estas mascarillas en caso de ataque, el problema es que por más de que las personas trataran de hacer que pasara el aire a la máscara, los bebés se dormían de una manera innatural. O sea, colocaban el bebé ahí adentro y como que el bebé se ponía así como todo medio sonso, y cuando se dormían, que parecía que se estuvieran ahogando, porque efectivamente no entraba un aire en cantidad ni de calidad. Obviamente se corría un riesgo muy alto de que los niños murieran por sofocamiento. Y lo bueno de todo es que estas máscaras nunca fueron utilizadas en una situación real. Aunque qué tristeza, los pobres niños que tuvieron que ser utilizados como experimento, pues los medio ahogaron. Quién sabe cuántas neuronas les habrán matado a los pobres chiquitos, pero pues bueno, eran experimentaciones y no estoy de acuerdo con las experimentaciones, pero pues menos mal no hubo bombardamientos y los niños no tuvieron que utilizar estas máscaras, porque probablemente si no los mataban los gases, pues se asfixiaban dentro de la máscara. Entonces, qué cosa tan horrible. Bueno, y vamos a dejar el video hasta aquí porque ya se me está acabando la voz. ¿Conocías tú esta parte de la historia? Si es así, déjame abajo en la cajita de los comentarios tú qué piensas acerca de las mascarillas de animales, bueno, de todo lo que te conté. A mí me dejó impactada lo de el smog, lo de la nieblina negra y venenosa que azotó Londres, increíble, y lo peor es que fue en 1952, o sea, súper reciente, que tenaz. Esperemos que nunca se repita una cosa similar a esa. Aunque yo no sé si ya estará pasando en alguna parte del mundo o habrá ya pasado, pero pues déjame tú abajo en los comentarios saber tu opinión, tú qué piensas de todo esto. Si te gustó el video, recuerda dejarme tu poderosísimo like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones porque subo videos todas las semanas. Abajo encuentras los links directos para mis redes sociales y ahora sí, nos vemos a la próxima. ¡Chao!